Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo no sé si a esta altura de la vida tendrá importancia, pero al principio le dije a Clara que era un veterinario de ejercicio liberal y me dijo que era una presentación que quedaba media flaca y bueno, y ahí surgió todo el resto. Y aclaré lo de la tesis, que no la tengo presentada porque el título de maestría eh, a- es un país en el que cuando uno se vuelve famoso y no aclara que los títulos no son... y entonces lo de poner que la tesis no estaba presentada creo que aclara, o sea, puedo resistir el archivo, ¿no? No sé si a esta altura de la vida pagará la pena, pero bueno. Bueno, en primer que nada agradecer, como siempre, a Línea, agradecer a todo el grupo de colegas que me permiten el honor, digamos, y la satisfacción de hacer esta presentación. El agradecimiento a todos los colegas que aportan datos. Nosotros desde el año pasado empezamos a recorrer un camino distinto en lo que era la dinámica que habitualmente habíamos tenido por 20 años acá, y era el hecho de poder concentrar toda la información a nivel nacional, hacer un análisis único y una presentación única, que la verdad que fue una pegada porque ha permitido dejar espacio para hacer estas presentaciones que precedieron, que me parece que han sido brillantes, ¿no? Bajo ese, digamos, ese nuevo formato que queríamos desarrollar, este es el segundo año que lo hacemos, la metodología era justamente, diseñamos un pequeño paquete de medidas que queríamos evaluar su aplicación en los rodeos. Era un paquete de medidas, digamos, bastante compactas, que después de tantos años de juntar datos y de rever información, estuvimos, digamos, surgió el consenso de que esas medidas podían ser las que nos podían transmitir más información, ¿no? Entonces esta primera parte de la presentación es eso, describir un poco la metodología. Lo segundo es también como en esa misma reunión, digamos, surgió la inquietud de poder desarrollar modelos predictivos que nos permitiesen inferir a nivel nacional, para todo el rodeo nacional, cuáles podían ser los resultados de preñez en cuanto a cómo se venían desarrollando esas variables durante el entore, ¿no? Ese era un viejo sueño que teníamos. Fue una aspiración que tuvimos durante 20 años y por lo tanto consideramos que si nos lleva un par de años desarrollarla estamos bien, y estamos cumpliendo con un objetivo, ¿verdad? Y por la última parte es presentar el resultado, ¿no? Bueno, por supuesto agradecer a todos los colegas que participan. Hay más de 50 colegas en todo el país que nos brindan sus datos. Esto la verdad que nos llena de satisfacción. Pensamos nosotros que podemos seguir trabajando en esa, digamos, esa cultura de recolección de la información, en la sistematización, en la posibilidad de análisis y en devolver información a partir de esa base de datos que se nutre, ¿no? Nosotros trabajamos, digamos, la primera división que hacemos de ese bolsón de datos que nos llegan es saber si están discriminados o no. La discriminación la tomamos a partir de la base de aquellos datos que simplemente es vacío y preñado, es todo el dato que tenemos, o que están separados por categoría y por alguna medida de manejo que hayan aplicado, ¿no? Esta es una planilla que yo digo que avanza de izquierda a derecha. Para nosotros el dato fundamental es la ubicación geográfica, que fue otra cosa que desde el año pasado empezamos a valorar. El departamento y la seccional donde está el establecimiento. Acá empieza la planilla, la primera clasificación, digamos. Y después lo que son variables de cada lote, es decir, la preñez total, la cantidad de animales, bueno, por supuesto, la cantidad de animales preñados, vacíos, preñado PP, que es preñado de punta o preñez temprana, y PC, que es preñado de cola. Y por supuesto, a medida que avanzamos hacia la derecha, vamos perdiendo datos. Esto es categoría, condición corporal y medida de manejo aplicada, ¿no? Este año tenemos casi 22.000 datos más que el año pasado, logramos completar 388.247 animales. También mejoramos el porcentaje de animales discriminados, el 67% de los datos que nos llegaron venían separados por categoría y manejo. Muchos tienen condición corporal también, no todos.
pero es una mejora sustancial. El año pasado logramos un 50% en cada uno, y este año pasamos de un 67%, perdón, con animales discriminados. Un total de 259.762 y 128.000 animales, de los que básicamente tenemos solamente el dato de vacío y preñado, ¿no? Estos son la cantidad que logramos por departamento. Tenemos departamentos muy bien representados, otros que están un poco más flacos. Creo que ahí son lugares en los que hay que seguir trabajando, buscar la forma de acceder a esa información, y mejorar nuestra eficiencia en ese sentido, ¿no? Estos son los totales por departamento discriminados. Tenemos departamentos que, por ejemplo, nos han venido, el caso de Cerro Largo, es un departamento que nos llegaron el 100% de los datos con un volumen bastante importante, todo discriminado. Ahí está el doctor Mariño, que es el que se encarga de toda la gestión y gerenciamiento de estos datos, y él dice que es mérito de él, y me pidió que lo destacara y lo destaqué. Esto es la composición de ese rodeo por categoría. Un 21 o un 22% de ese rodeo que nos llegó son vaquillonas de primer servicio, un 10,4% son vaquillonas de segundo servicio. Acá es obvio que tenemos, como nos pasa siempre, acá ya vamos perdiendo algo de la diferenciación entre lo que es vaquillona de segundo servicio y vacas multíparas. Digamos, este 10 o 12% que falta acá está acá, o sea que el 65% son vacas con cría al pie y un porcentaje prácticamente insignificante de vaca fallada, que es otro cambio que hemos visto con los años en la composición de los rodeos de cría, ¿no? Y ayer nos acordábamos con Santiago que en los primeros talleres teníamos entre un 11 y un 12% de vacas falladas componiendo el rodeo de cría nacional. Bueno, acá es un poco el análisis por categoría. Esto es vaquillona de primer entore y es porcentaje de preñez según condición corporal y porcentaje de animales según condición corporal. En naranja es el porcentaje de animales. En el caso de la vaquillona de primer entore no nos dice mucha cosa. Y bueno, y el porcentaje de preñez, que obviamente mejora, como siempre hemos encontrado, a medida que la condición es un poco más alta, ¿no? Esto es preñez asociada a manejo, y en este caso nosotros simplemente habíamos tomado dos variables, que era la utilización de inseminación artificial con sincronización básicamente con prostaglandina, y la utilización de paquetes de inseminación artificial a tiempo fijo o monta natural. Por supuesto no hay diferencia, es decir, los niveles de preñez que se logran en las tres categorías es prácticamente lo mismo, y lo mismo pasa con la preñez temprana, ¿no? Esto es también vaquillona de primer entore, son tasa de preñez asociada a condición corporal y manejo. Prácticamente no hay mucha diferencia, es decir, básicamente de las tres maneras se comportan parecido. Hay simplemente acá la utilización de IA en este caso, y este año aparece un poquitito más despegada, pero pensamos que puede ser un efecto más del muestreo que de la tecnología en sí, ¿no? Vaquillona de segundo entore, esto es porcentaje de animales y preñez según condición corporal. Tenemos lo grueso del rodeo ubicados en los estadios medios, digamos, de condición corporal, y la preñez que va aumentando conforme aumenta el estado, ¿verdad? Conforme aumenta la condición corporal. Esto es prácticamente una gráfica tipo del taller, es lo que habitualmente encontramos en todos esos predios. Esto es la diferencia entre aplicar manejo o no aplicar manejo, y acá a la derecha están las medidas de manejo que evaluábamos, las alternativas de destete, las alternativas de inseminación y las alternativas de la asociación de diagnóstico de actividad ovárica y después y controles de amamantamiento, ¿verdad? Esto es el caso de los predios lotes y predios que no aplicaron ningún tipo de manejo, y esto es lo que aplicaron algunas de todas estas, ¿no? Acá están todas juntas. Acá habitualmente tenemos estas diferencias, en años malos se acentúan entre aquellos que están sometidos a manejos y aquellos que no están.
y algo parecido pasa con la preñez temprana, ¿no? Normalmente lo que los productores aplican de manejo tiende a preñar más y hacerlo más temprano. Este es simplemente el total de la categoría, y acá la discriminación. Esto es lo que, perdón, acá. Esto es preñez según condición corporal y manejo. En las condiciones bajas el manejo ya empieza a mostrar su efecto y se mantienen las condiciones medias y empiezan a desaparecer fundamentalmente lo que son el efecto de los controles de amamantamiento. Cuando los estados son muy buenos, el impacto de la aplicación de tecnología empieza a desaparecer, ¿no? Esto es vaca multípara, lo mismo es porcentaje de preñez por condición corporal y composición del rodeo por condición corporal. Nos pasa lo mismo que la vaquillona de segundo entore, las condiciones corporales que predominan son las medias, y además son las condiciones corporales donde los controles de amamantamiento tienen su mejor efecto, y obviamente volvemos a tener la curva de preñez asociada a la condición que siempre es creciente, ¿no? Y esto es la separación por manejo. Aquí abajo está el N sobre 163.000 animales. El promedio de preñez que dio la vaca parida fue un 68% y la diferencia entre la aplicación y no aplicación de manejo es esto. Estos son los lotes que no recibieron ningún tipo de manejo y estos son los lotes que recibieron alguna de todas aquellas medidas acumuladas. Ahí está la lista. Acá está el desglose de las medidas. Esto es control de amamantamiento. Acá está destete temporario y destete precoz juntos. En realidad había solamente 2 puntos de diferencia y resolvimos juntarlos. Esto es cuando no hay ningún tipo de aplicación de manejo. Esto es preñez temprana cuando no existe ningún tipo de manejo. Y esto es la tasa de preñez temprana a medida que van apareciendo las tecnologías fundamentalmente las dos que tienen más impacto. Este año en particular, el diagnóstico de actividad ovárica asociado al destete precoz fue por lejos la medida que tuvo más impacto. Y también es obvio que haya estado pareja en la preñez temprana, porque básicamente después que se hace esto, lo que se cosecha es todo preñez más tardía, ¿verdad? Pero esto sin duda es la aplicación del precoz. Y nos pareció el año pasado y este año se marcó más la asociación de estas dos, son las que logran mayores diferencias. Esto es preñez asociado a condición corporal, separando según si ha habido aplicación de manejo o no ha habido nada, ¿no? Se logra una buena respuesta en las tasas bajas de condición corporal, muy marcado. Se atenúa a medida que la condición empieza a mejorar, lo mismo que vimos en la vaquillona de segundo entore, ¿no? Bueno, esta es una gráfica que a veces me critican los compañeros del taller. Esta es la asociación que encontrábamos en este caso es preñez asociado a condición corporal. Nosotros manejamos 4 categorías de condición corporal. 1 es la más baja, 2 es media, 3 es media, media alta y 4 es alta. Y en algunos casos lo que hemos hecho es juntar la 4 con la 3 porque en definitiva estaba bastante subrepresentada la 4. Pero bueno, se nota clarísimo la asociación entre preñez y condición corporal. Y esto es, el 1 es cuando no se aplica manejo y el 2 es cuando se aplica manejo. Estas dos gráficas son las del año pasado. Lo que siempre hemos dicho que los lotes que no tienen manejo empiezan a desperdigarse hacia abajo. En cambio, los lotes que consistentemente tienen un plan de manejo se mantienen más estables a través de los años y además se mantienen más agrupados esos establecimientos. Al punto que durante muchos años poníamos una placa que decíamos que esos productores eran capaces de independizarse del efecto año y del efecto clima y mantenían su tasa de preñez siempre por encima de un 70 o un 75%. Bueno, esto se sigue cumpliendo y este año nos encontramos con esto. En realidad las gráficas son parecidas, pero hay casi 10 puntos de pérdida de preñez en estos lotes y las
cuentitas del Rosario se vienen incluso un poco más abajo, ¿no? Estos, sin embargo, se mantienen concentrados, se vuelven a agrupar en ese nivel de tasas de preñez y es como que logran independizarse del efecto año. El año pasado, como comenzamos también con la parte de evaluación de seccionales, el registro de lluvia por seccional, y eso asociado a predio y a tasa de preñez, involucró que tuviésemos que hacer el histórico de precipitaciones por seccionales, que fue mucho más difícil de lo que creímos. Yo me imaginé que era una información que le íbamos a poder disponer fácilmente, y el año pasado al final terminamos haciendo un trabajo de hormiga que fue superponiendo el plano uruguayo de seccionales con el plano de precipitaciones de línea, y a partir de ahí anotando a mano y calculando un promedio para cada seccional. Este año, gracias a Línea, tuvimos esa información ya digital. La verdad que fue un trabajo excelente que nos permitió acceder al registro pluviométrico de 250 seccionales. O sea que tenemos todo el Uruguay. De esas 250 seccionales, más o menos, estamos recabando datos de unas 140, 150 seccionales. Por supuesto, se imaginarán que hay seccionales de las cuales ni siquiera hay animales. Por ejemplo, Canelones tiene como 10 seccionales que no van a reportar datos. Después hay seccionales chicas contra la playa, por ejemplo, que tampoco. Así que consideramos que en 150 seccionales tenemos bastante cubierto todo el país, ¿no? Esta es la placa de precipitaciones. Acá lo que hicimos fue las precipitaciones promedio del trimestre que involucraría el Entore, diciembre, enero y febrero. Esto es 2022, estos son números de seccionales, y esto es el promedio de lluvias en ese trimestre. Esto es el promedio de lluvia del 2022 y esto es el promedio de lluvia de 2023. Acá se concentraron las lluvias, no llovió nada prácticamente que en todo el país. Acá el año pasado tuvimos un pico de lluvia en enero, en alguna parte del país, y ese pico después lo tuvimos en febrero en la otra en febrero sí, en la otra parte que no había llovido, y más o menos se compensaban. Pero la diferencia que tenemos de un año al otro es tremenda, ¿no? Prácticamente una tercera parte. Y bueno, y 40, que es un volumen insignificante durante todo el trimestre del Entore. Entonces, partiendo de la precipitación de esos 40 milímetros de lluvia, lo que hicimos fue dividir las seccionales por debajo de los 40 milímetros y por encima de los 40 milímetros, que no es nada, y comparar cuál había sido el porcentaje de preñez, y eso además asociado al manejo, ¿no? Y nos volvimos a encontrar, igual que el año pasado, que había mucho mayor impacto y mucho mayor diferencia por el manejo aplicado que por el nivel de precipitaciones. De hecho, estas diferencias son prácticamente las mismas. El año pasado fue 15,2 en esta parte de la gráfica, y acá fue 10 con algo también. Se mantuvieron muy consistentes esto. Este año no hay diferencias en esto porque, si bien la media son 40 milímetros, pero es bajísimo igual, ¿no? Es decir, la división es simplemente... Les diría que la división es para mantener la placa, ¿no? Porque el año pasado pensábamos que íbamos a encontrar una diferencia importante por los que había llovido más en enero que los que no, y este año lo mantuvimos, pero en realidad 40 milímetros es bajísimo, ¿no? Entonces es lógico que no haya mucha diferencia entre estar de un lado o del otro de esa media. Lo que sigue siendo destacable es esto: es más importante el manejo que la precipitación. Anoche, en un momento de las conclusiones y de la conversación, yo creo que anoche hubo gente que tomó vino haciendo todas estas cosas, y en un momento alguien dijo dentro de sus conclusiones que si decíamos esto en realidad estábamos diciendo que no importaba la lluvia, y que en definitiva, si podíamos decir que la diferencia en el manejo había explicado la diferencia del año pasado con 176 milímetros y este año con 40 milímetros teníamos la misma diferencia, y dice, bueno, pero entonces es lo mismo que lluevo que no. Yo digo que ese comentario lo digo en las circunstancias que fue hecho, ¿no? Como teníamos esa aspiración de poder llegar a modelos predictivos y que era una idea bastante obsesiva, recurrente y ambiciosa, que era poder hacerlo para todo el país
para cualquier tipo de predio, en cualquier circunstancia, y más que nada hablando de la heterogeneidad que tenemos en la composición de la población de productores, en los tamaños de los predios, y en el tipo de manejo que aplican. Nosotros creíamos que después de tantos años de volcar tanto dato y del volumen que manejábamos, debíamos de tener igual, a pesar de todos esos desafíos, debíamos de tener la capacidad de elaborar modelos predictivos. Por supuesto que cuando uno se enfrenta a eso asusta pensar que pudiésemos llegar a algo relativamente preciso con esa disparidad, pero pensábamos que la fuerza de los números, que era lo que durante 20 años habíamos hecho, debía de ser capaz de poder con eso. Entonces hoy, mientras discutíamos esta charla, y Velasco me exigía que yo pudiera resumir y explicar esto de forma que todo el mundo lo entendiera, al final yo encontré la mejor explicación, que era que en definitiva todos nosotros, los técnicos que estamos en esto hace tanto tiempo, tenemos una especie de modelo predictivo en la cabeza que es empírico, ¿no? Y estoy seguro que muchos de los productores que están acá también, porque uno llega a un campo en febrero, ve cómo está el pasto, ve cómo está el ganado, ve el tamaño de los terneros, a veces uno llega a hacer la ecografía, ve el tamaño de los terneros y ya empieza a mirar y a decir este lote va a andar en tanto, y si además de eso uno le suma la información de cantidad de pasto, de volumen de precipitaciones, uno empieza a tener un rango bastante cierto y bastante aproximado de cuál va a ser el porcentaje de preñez. Yo les decía, bueno, ese modelo que ustedes tienen en la cabeza es lo que lo tenemos que hacer desde el punto de vista de los modelos computacionales, y llegar a lo mismo. A través de la inteligencia artificial pensábamos que era una posibilidad cierta. El año pasado empezamos a trabajar en eso y logramos hacer algunos modelitos bastante certeros, en un trabajo muy doméstico, digamos, pero que nos dio vientito en la camiseta, por decirlo así, nos instó a seguir trabajando. Y este año lo que hicimos fue acumular esos datos los metemos en el recorrido que hacen un recorrido por predio y hacen otro recorrido por seccional. Lográbamos mejores aproximaciones a través del camino que siguen por las seccionales y utilizamos ese resumen de datos de preñez asociado a precipitaciones de enero, al promedio del trimestre, al manejo y a la condición corporal. Lo metimos en un modelo de predicción y el año pasado habíamos logrado un 90% de precisión y un error de 7.5 puntos de preñez, que nos pareció muy bueno, ¿no? Estas gráficas muestran cuánto explica en ese modelo, cuánto explica cada variable la variación. Este año acumulamos lo del año pasado con este año y obviamente hubieron variables que van a ir tomando cada vez más fuerza. La precipitación de enero era una, que es obvio porque en realidad esto está relacionado con lo que veíamos. Las precipitaciones de enero no estaban explicando tanto las cosas. La condición corporal, por supuesto que sí, y el manejo también empieza a marcar su impronta. Perdimos un poquito de precisión, pero es muy poco, prácticamente un punto, y aumentamos un poquitito el error en 2 puntos cuando hacemos la predicción de preñez, pero básicamente funciona bien. Algunas cosas que creo que son importantes de seguir destacando, que es la importancia de los datos íntegros. Esto es para nosotros un objetivo en el que tenemos que trabajar. Anoche lo resumíamos, que en realidad estamos formando una nueva base de datos con un nuevo enfoque que es además muy ambiciosa, que le queremos incorporar cada vez más variables. Queremos afinar esa parte de precisión porque nosotros podemos incorporar otro tipo de variables que se ajusten más a lo que la gente está haciendo, ¿verdad? Pero el problema es que cuanto más variables involucremos y más cosas queramos medir, peores datos podemos empezar a tener. Por eso era la importancia de los datos íntegros, ¿no? Bueno, estas eran las conclusiones del año pasado. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa idea o en esa, como yo les decía, esa cultura de la recolección de datos. Escuchar charlas como la anterior que resaltan tanto la importancia que ha tenido el trabajo que hemos hecho en el taller,
Creo que son cosas que a uno lo motivan a seguir trabajando en ese sentido. Y además, que creo que además demuestran en forma práctica la importancia que tiene acumular la información, poder resumirla, poder interpretarla y poder devolverla, ¿no? Y ahora sí pasamos a los resultados de preñez. Esto fue lo que nos dio la preñez general en el Uruguay, son 9 puntos menos que el año pasado. Esto es el porcentaje de preñez por departamento. Acá. Este año lo agrupamos por departamento y por región. No hay una diferencia sustancial entre regiones, prácticamente todo el Uruguay se comportó parecido. Acá el centro-sur lo levanta bastante Colonia y Soriano, creo que es. Sí, Colonia y Soriano creo que son los que están levantando la 33 también, muy bien. No, perdón, esto es Canelones. Canelones es muy poco, ¿no? Dice Pablo Nieto que son ellos que están haciendo un trabajo muy bueno allá en aquella zona. Acá este año nos encontramos con un dato interesante que es esto es lo que dio el porcentaje de preñez de los rodeos que vinieron discriminados, que por supuesto la discriminación ya está involucrando el manejo, es obvio, y en este caso la diferencia con el año pasado son 7 puntos, ¿no? Y se nos separaron un poco las puntas en ese sentido, los datos de los rodeos no discriminados están en un 67.3%, y el año pasado esta diferencia era solamente un punto. Y esto también coincide con algo que hemos visto durante toda la historia de este taller, que es que los años buenos, estas tasas se juntan, y los años malos, estas tasas se separan, ¿no? Esto es la preñez por categoría, es el resumen de lo anterior. Nada más que eso, vaquillona de segundo entore. Obviamente la vaquillona de segundo entore acá tiene el sesgo enorme de la discriminación, es decir, nos hicimos de datos mejor clasificados, pero que por supuesto posiblemente estén mostrando el peso de que han sido lotes trabajados, ¿verdad? La gráfica de todos los años y nada más. Muchísimas gracias.